ahora quiero saludar a Zairán Rivas, ella es secretaria de Asuntos Internacionales de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. Hoy también es candidata a la Asamblea Nacional. Zairán estuvo privada de su libertad en la sede del Helicoide del SEBIN en Caracas desde el 8 de mayo de 2014 hasta el 16 de septiembre del mismo año. Se encuentra bajo régimen de presentación. Zairán, gracias por acompañarnos. Muy buena tarde para ti. Igual te quiero preguntar, como a Rosa, ¿de qué derechos humanos puede hablar Nicolás Maduro el día jueves en la Organización de Naciones Unidas? Buena tarde. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Ciertamente yo oí un poco al final de la entrevista de la señora Rosa Orozco, y en este gobierno no se puede hablar de defensa de los derechos humanos, ni que acá tienen y resguardan los derechos humanos en Venezuela, cuando ustedes ven como nosotros, bueno, como yo, estuve detenida más de 4 meses, casi 5 meses, solo porque era presidente de un centro de estudiantes, solo porque estábamos protestando de forma pacífica, como ahorita tenemos un juicio abierto de forma injusta, en el cual corremos el riesgo de ir detenidos nuevamente, y además de ello, aunque muchas personas piensan que estamos libres, la verdad es que nosotros tenemos medidas cautelares, no podemos salir de una determinada zona de la ciudad capital sin pedir un permiso ante el tribunal, nos prohíben ir a manifestaciones, nos amenazan con que si vamos a manifestaciones, cuando la fiscalía pida una sustitutiva de la medida cautelar, ellos nos van a volver a privar de libertad. Además, ahorita la mayoría de los detenidos que se encuentran en el SEBIN, muchos de los jóvenes denuncian que ellos se encuentran hacinados, no tienen condiciones justas para poder estar. Además de ello, acá en Venezuela no se permite y no hay derecho a la protesta, no te permitan pisar ciertas zonas de acá de Caracas. Aprobaron una resolución en la cual el gobierno puede usar armas de fuego para reprimir las manifestaciones, cosa que ahí ya te puedes ver que no hay ningún tipo de defensa de los derechos humanos, y aunque el Foro Penal, en conjunto con otras organizaciones, han demostrado en infinitas oportunidades en los juicios que ninguno de los argumentos son válidos, que todas las pruebas son falsas, son acomodadas por el gobierno, ellos igual siguen con estos juicios y siguen cercenando el derecho y la libertad de expresión de las personas, y sobre todo siguen sembrando un miedo muy grande en la sociedad. Por ejemplo, en unas zonas de acá, nos tienen como con una semana sin agua, sin luz, y cuando las personas salieron a protestar porque ya no tenían cómo seguir en esas condiciones, los reprimieron totalmente, golpearon a muchas mujeres, lanzaron bombas lacrimógenas adentro de los edificios. Eso fue en la ciudad de Menca de León y en Guarenas, cercano a donde yo vivo. Entonces, ¿qué derechos humanos puede haber con un gobierno que reprime de esa forma al pueblo, que lo único que está pidiendo es tener al menos los servicios básicos? Estaba conversando en la primera parte o al comienzo del programa con Giovanna De Michela, internacionalista, y ella tiene una teoría particular, que el gobierno, cuando no puede defenderse por las acusaciones, por las pruebas que hay en relación a violación de los derechos humanos, asume el papel de víctima y se expone como centro de una conspiración que no le deja gobernar o no le deja moverse. ¿Crees, Zairán, que eso es lo que va a ir a repetir una vez más Maduro en la Organización de Naciones Unidas? Fíjate, nosotros siempre hemos denunciado que este gobierno tiene un doble discurso, que ellos se hacen las víctimas internacionalmente, diciendo que el imperialismo estadounidense, y nosotros como jóvenes denunciamos que ellos nos han hipotecado completamente el futuro con el imperialismo chino y ruso, hablando de Estados Unidos, y han destruido el futuro de los jóvenes acá en Venezuela. Le han hecho creer a las personas que aquí se está construyendo un socialismo, cuando es un gobierno que más bien ha pulverizado el salario de los trabajadores, que hace que las familias acá no tengan ni siquiera cómo mantenerse, que los jóvenes hayan tenido que abandonar sus estudios por irse a trabajar porque no tienen ya como ni siquiera imprimir un trabajo. Entonces este gobierno siempre se quiere hacer las víctimas internacionalmente, pero simplemente han incentivado un populismo acá en Venezuela.
han destruido e hipotecado el futuro de los jóvenes, han destruido la producción venezolana. Aquí en Venezuela nosotros importamos absolutamente todo lo que se hace con nuestros recursos naturales, lo cual no debería ser, y le han regalado la mayoría de los suelos y de las contrataciones a otros imperialismos chinos y rusos cuando ellos viven hablando de Estados Unidos. Entonces decimos que es un gobierno demagogo que usa esto simplemente para taparse y para ocultar los problemas reales ante la opinión pública internacional, y hablan de una supuesta guerra económica cuando aquí la única guerra la tienen ellos, el gobierno de Nicolás Maduro, contra los venezolanos, que nos tiene a todos, a los jóvenes sin futuro, con las universidades ahorita que están cerradas, con la mayoría de los profesores que se han ido de las universidades, con jóvenes que no tienen ni siquiera cómo pagarse un plato de comida dentro de la universidad, con madres que no tienen cómo llevar a sus hijos a las universidades o cómo costear otra universidad, y con muy miles de enfermos que se mueren a las afueras de los hospitales porque no hay medicina, no hay insumos, con enfermos de cáncer que no tienen ni siquiera para conseguir los medicamentos. Zairán Rivas, secretaria de Asuntos Internacionales de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Central, hoy es candidata independiente a la Asamblea Nacional. Zairán, gracias por acompañarnos estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación.